Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos siguen en este Zoom Podcast, el podcast para los amantes de los perros. Y recuerda que si quieres conocer un poquito más acerca de nutrición, psicología, salud, entrenamiento canino, estás en el lugar indicado. Recuerda, yo soy Enrique de Hoyos y dale suscribir aquí en nuestra página de YouTube y nos puedes encontrar también en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram en mod.mx. Te esperamos ahí para ver otro tipo de contenido. Y hoy estoy muy emocionado porque es una de las charlas más emocionantes que yo he tenido. Laura, por favor, me gustaría mucho que te presentaras con la gente, que explicaras sí, que te presentes un poquito y que le digas dónde te pueden encontrar en redes sociales. Bueno, pues soy Laura Vidal, como muy bien has dicho, y bueno, soy un amante de los animales, o sea que voy a oír tu podcast segurísimo Muchas. a raíz pues de compartir mi vida con los animales que para mí eran un miembro más de mi familia. Pues de repente pego un cambiazo y aquí estoy siendo escritora con estos 2 libros, como bien has dicho, y los que vienen en camino. Y bueno, la gente puede encontrarme en mi Instagram y mi Facebook, que se llama Espérame Arcoiris, como el primer libro, y en mi web, que se llama huellaemocional.es. Y bueno, cabe señalar, son libros de cómo conllevar el duelo que sentimos cuando perdemos a un animal de compañía, ¿correcto? Sí, Ok. así es. Te soy honesto, Laura, la primera vez que yo lo escuché dije, ¿qué? Como que es algo tan poco usual que no entendía yo muy bien, pero te soy muy honesto. eh, Chato es mi hijo, es como el amor de mi vida, es un Jack Russell de 11 años. En una de las primeras visitas que yo tuve al veterinario, me acuerdo muy bien, estaba un muchacho como de unos 22 años con un pastor alemán ya viejito en la sala de espera. Y, y yo no sabía qué estaba pasando hasta que salí yo de la consulta y veo al muchacho con las lágrimas le corrían así de los ojos y dije, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto, esto va a suceder en algún momento y me salí. Y esa imagen se me quedó tan grabada, pero tan grabada, que yo en lo particular es un tema que he estado evitando por 11 años y lo sigo evitando y me queda muy claro. Cuando me dijeron de tu libro, dije, wow, esto lo tengo que leer. Fui, compré los 2 libros y me ha sido muy difícil pasar del capítulo 2 porque cada vez que empiezo a llorar, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos esta idea y bueno, creo que ya hablé mucho y me gustaría que nos dijeras, Laura, ¿de dónde sale todo esto? Platícale a la gente que todavía no te conoce. ¿Es algo, hay más gente que esté hablando de esto? ¿Cómo comienzas en esta aventura tan padre? Pues mira, la verdad es que es una historia rocambolesca, ¿no? Porque, claro, cuando yo voy por ahí y me preguntan, ¿a qué te dedicas? Ajá, Es muy difícil, ¿no? De explicar, claro. porque Ajá. sí, la gente es como, ¿eso es un trabajo? O sea, acompañante en duelo por los animales es un trabajo. Pero mira, la verdad es que es más sencillo de lo que parece. Como bien has Okey. dicho, yo también tenía dos perros que para mí eran Ajá. mis hijos, peludos. De hecho, siempre digo que fueron el comienzo de mi familia, porque yo a día de hoy pues estoy casada, tengo 2 niños, Okey. pero cuando yo me independicé, yo me fui con mi perro, ¿no? En ese momento mi Claro. primer perro, que fue Galo, y para la gente una familia es un hombre, una mujer, o bueno, o 2 hombres, ¿no? En fin, Ajá. y para mí mi familia éramos yo y mi perro, o sea, era una Claro. familia, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Nosotros pasábamos juntos la Navidad, en fin, ¿no? Me fui a otro país a vivir y me fui con él. Fue una relación, ya te digo, ¿no? Mientras estuviera con él, era como que no estaba sola. ¿Y lo Luego llevabas contigo a llegó todas Mini partes? a todas partes. Okey, sí, qué Cuando padre. me fui de España a Italia, además, Ajá. él era un perro, era un dogo alemán, gran danés, Sí, era enorme. un Sí, perro claro. muy grande, pero muy miedoso. O sea, tenía miedo de todo, tenía miedo hasta del viento. Cuando hacía viento y se oía el ruido del viento, no quería salir a la calle. Claro, El entonces mío yo me convertí un poco en mamá sobreprotectora. claro, ajá. Sí, sí, sí. De un perro de 70 kilos.
Sí, bueno, 85, pero sí. Bueno, todavía más, sí, de un perro de 85 kilos, claro. Sí, Claro, era enorme, pero mentalmente era un bebé indefenso. Para mí era un pequeñín indefenso, ¿no? claro. Ahora, Laura, te soy honesto. Yo, desde el primer párrafo es más, creo que en los dos libros que yo he leído tuyos, Espérame en el arco iris y cuando ya no estás, hay una nota antes de la introducción. En el primer párrafo, te soy honesto, a mí me enganchaste cuando platicas que en estos libros no les vamos a llamar mascotas, les vamos a llamar perros, peludos, animales de compañía, chucho, como sea, pero entiendo y a mí me hace mucho sentido. Y últimamente, a raíz de estar platicando con psicólogos de humanos, etcétera, yo caí en cuenta que la mascota, o al menos en la psique o en la mentalidad que tenemos, tiene una connotación un tanto negativa, un tanto derogatoria. Empiezo a leer tu libro, pones la definición de la RAE y dijo, y me revienta el cerebro, ¿no? O sea, digo, esto me hace tanto sentido de algo que yo ya estaba pensando, que dije, qué reconfortante es encontrar a alguien que vea la vida y que vea el mundo de esa manera. Pero te quiero preguntar, ¿cómo llega Laura a esa visión o a esa conclusión? ¿Me Bueno, explico? sí, sí, sí. Yo trabajé con animales, ¿no? De hecho, mi Ajá. profesión es auxiliar de veterinaria. Esto me Ujú. llevó a trabajar con animales y te puedo decir que yo hice mucho por los animales con los que tuve contacto, pero ellos me enseñaron a mí unas cosas que no se Ajá. pueden aprender en los libros, ¿no? Y bueno, una de las cosas que me enseñaron fue precisamente eso, ¿no? A darte cuenta de que ni son seres inferiores, ni son cosas, ni son como mucha gente los trata. Bueno, de hecho, no sé cómo estará la cosa allí. Aquí en España hace Ajá. una semana que los animales han dejado de ser considerados cosas por la legislación, ¿no? O sea, hasta hace una semana eran cosas en caso de divorcio o en caso de, ¿no? de algún tema así. Claro. Y, y yo pues trabajando con ellos aprendí precisamente eso, ¿no? Aprendí primero que todos los animales son increíbles. Yo había tenido mucha más relación con perros, Ok. pero a raíz de este trabajo pues trabajé con roedores, con conejos, con pájaros, muchos Ajá. pájaros. Y es increíble porque te das cuenta de que todos son iguales, todos tienen muchos valores, que pues eso, ¿no? Que creo que al final tenemos que reconocer que son seres que quizás dependen un poco de nosotros, en el sentido de que no pueden valerse por ellos mismos en este contexto, ¿no? que tenemos, pero que no Ajá. son inferiores, al revés, que tienen mucho que enseñarnos si estamos dispuestos a aprender de ellos. Laura, tengo una pregunta, aprovechando, Sí. como dicen los gringos, I wanna pick your brain, quiero aprovecharme de tu mente un poquito. En casa nosotros ahorita teníamos unos patos. No te voy a hacer el cuento muy largo. Anda. Teníamos unos patos, ¿no? Y un día uno de ellos amanece sentado, no se podía parar, traía una herida. Mi novia Laura me dice, oye, este patito se llama mármol, está malo. No tengo chance, lo puedes llevar al veterinario. Total que yo batallo un poco para agarrarlo, no mucho porque no se podía mover tanto. Lo llevo a la veterinaria, lo curan. A raíz de eso, yo sentí que mármol, o sea, ese pato en particular, dentro de los otros cuatro, se acerca más conmigo bueno, con nosotros, como que él siente algo. Yo no pretendo clasificar lo que él siente o como él ve las cosas, pero hay un acercamiento real más de él hacia la gente o hacia Laura y hacia mí, y yo lo interpreto como que él sabe que de alguna manera le ayudamos. No sé yo en qué estado haya estado él, qué tanto dolor tuviera, qué tanto sufría o qué tan mal la estaría pasando, pero sí sé que no la estaba pasando bien y que después se curó. Y yo siento algo. ¿Es raro? Es exactamente igual que con un perro, ¿no? Lo que pasa es que a veces tenemos a los perros como en otro, si tú a un perro le pegas, ¿no? Una persona le pega, Ajá, ese perro va a tener miedo a otras claro. personas. Si tú Sí, le sí, das de sí. comer y eres bueno con él, pues los demás animales es exactamente igual. De Ok. hecho, yo tengo un loro Ajá, que es un ave, ¿no? La gente ajá. es como un ave, ¿no? Un ave es como un pez, ¿no? No ni te quiere ni te da.
y es todo lo contrario. Ella vive conmigo porque la dejaron en mi antiguo trabajo, la Ok, abandonaron allí ok. y se negó a comer, cogió depresión porque la habían abandonado, estuvo sin comer, estuvo a punto de morir, tuvimos que intubarla para que comiera y cuando se recuperó, ella me eligió a mí como familia, ¿no? Y yo, pues bueno, la he respetado, además es una hembra, pero somos pareja, tenemos ahí una relación Mira, y, ajá, te voy a y decir como me ella dijo mi odia a mi psicóloga. marido. Es hombre a fin de cuentas y no sabemos por qué haya pasado, Sí, ¿no? Fíjate que a mí me sí, dijeron una vez una frase que se me quedó grabada en el cerebro, que me dijeron, si tú tienes un animal viviendo en tu casa, tú tienes una relación con ese animal. Si tú tienes a sí. una persona viviendo en tu casa, tú tienes una relación con esa persona. Puede ser mala la relación, o puede ser nula o indiferente, pero es una relación a fin de cuentas y está en ti el escoger qué tipo de relación vas a llevar con el animal de compañía. Y esto Así es. me da pie para preguntarte, Laura, ustedes que están ya en la legislación por lo menos mucho más avanzados que lo que tenemos nosotros, el perro siente, tiene emociones, tiene sentimientos, ¿qué es lo que alcanzas a ver? Hombre, creo que eso cualquiera que tenemos un animal lo sabemos, ¿no? Solo basta con mirarle a los ojos y te das cuenta pues de que ellos tienen una vida interior. Quizá no tienen esta facilidad de palabra, no pueden Ajá. expresarlo o lo expresan de otra forma, ¿no? Lo expresan con sus actos, pero yo, vamos, no tengo ninguna duda de las emociones que ellos tienen, su forma de querer, además tan como la de los niños, ¿no? Porque yo ahora que tengo hijos lo veo y digo, Ajá. es que son iguales, ¿no? Es como una forma de amar sin todo el peso que llevamos los mayores, ¿no? De la sociedad, de la mochila esa de cosas que nos han pasado, Claro. expectativas y demás. Ellos quieren así como son y bueno, por eso es lo que te decía al principio de que pueden enseñarnos muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo empieza Laura Vidal en todo este recorrido tan fantástico? O sea, ¿qué experiencia tuviste, Laura? ¿O qué serie de experiencias, por qué serie de experiencias pasaste para decir, a ver, lo que yo quiero es ayudar a la gente? Me imagino que pasó por algo similar a lo que tú experimentaste. ¿Sí me explicó? Porque te soy Sí, honesto y me da mucha tranquilidad platicar contigo porque yo cada vez que pienso que Chato se va a morir, porque sé que se va a morir algún día, tiene 11 años y a lo mejor dura otros 20, ojalá más, digo otros 10, ojalá más, bueno, ojalá 20, pero bueno, ya que estamos. cada vez que lo pienso me bloqueo, te soy honesto, o sea, me bloqueo y empiezo a leer cosas y me emociono al punto del llanto. ¿Qué pasó en tu vida, Laura? Mira, yo te entiendo perfectamente porque yo con Galo, ¿no? Con mi Ajá, perrijo, como yo lo llamaba, claro, sí, sí, sí. ellos son muy propensos a la torsión de estómago, ¿no? El estómago se les da la vuelta, si no lo ves Sí. rápidamente, pues fallecen. Yo me pasaba noches sin dormir, yo me despertaba de noche para ver que él estaba bien, yo tenía pánico a que le Ok, pasara algo, pánico. Claro, como tú dices, ese momento llegó. Además, llegó pronto porque es una raza que vive menos años que los vive un demás poquito, perros. claro. Entonces, cuando ese momento llegó, es como vivir tu peor pesadilla, ¿no? Es cuando te das cuenta de que eso que has estado tanto intentando evitar, que no has querido pensar, a veces tenemos la sensación de que si le damos la vuelta, le damos la espalda, no va a ocurrir, ¿no? Es como, no lo miro y es como que no existe, ¿no? Y, y la verdad es que no, la verdad es que eso llega, estés preparado o no, no tenemos el control sobre eso ni sobre nada. Cuando él fallece, yo lo paso muy mal, o sea, para mí es que no se puede describir, ¿no? Es un dolor No, no te que te entiendo. parte el alma. Y como dices tú en tu libro, Eh, mucha gente ni lo entiende, ¿verdad? O sea, No, 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 no. Yo en ese momento que él fallece, yo estoy trabajando como auxiliar veterinaria y entonces tengo ahí una relación con gente que vamos a decir que me entiende, ¿no? Que le gustan los animales y que trabaja para ellos. claro. Un año y medio después fallece Mini, que Ajá. ella es mi perrija, y yo tuve una sensación como de huérfana, ¿sabes? De Claro, no sí, tener sí, a sí. ninguno de los dos.
porque fallece uno y parece como que tienes el otro y tienes que seguir funcionando, ¿no? Pero cuando me veo sola de ellos, además en ese momento yo estoy de baja y no tengo ese apoyo de esa sociedad, ¿no? De esa parte de la sociedad que lo entiende. Me encuentro, Ajá. vamos a decir, en un entorno normal y es cuando ella fallece, yo toco fondo, para mí eso es tocar fondo, y es cuando me enfrento a esos comentarios, ¿no? De, pues si es solo un perro, pues chica, ya ha pasado una semana, ya tendrías que estar bien, Como en fin, ¿no? Un dolor. eso me llegó al corazón en donde lo platicas en el libro, porque yo digo, claro, o sea, te estás derrumbando por adentro y la gente a veces no es que te diga algo, a veces que es que, como dices tú, no te dice nada, porque para ellos ni siquiera por aquí les pasa que estás pasando por un mal momento, ¿verdad? ¿Cómo lidias con eso? Pues es como un duelo dentro del propio duelo, ¿no? Porque tú en esos momentos que tienes familiares, amigos a los que tú quieres mucho, que han Ajá, estado en tu casa, que conocen a tu animal, que saben lo que para ti era tu animal, y en el momento que fallece te encuentras, como tú dices, ¿no? Ni un mensaje, ni una llamada, o te dicen un mensaje, oye, lo siento, y a los 2 días nos vamos a cenar por ahí, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. claro. Mira, fíjate, a mí lo que más me dolió fue Ujú. que una persona me dijo, no estés así porque no es nada importante. Para mí esas palabras fueron un puñal porque para mí se me había ido mi vida, ¿no? Para mí ellos eran mi vida y para mí lo que se me había ido era mi vida. Sin embargo, otra persona los estaba catalogando como si ellos no fueran nada importante. Claro. Entonces, en ese momento es cuando yo busco algún libro que me ayude a superar estos momentos Ujú. y me encuentro que no hay ningún libro escrito en español sobre ese tema. Ok. Y es cuando me embarco en la aventura de escribir mi primer libro, Espérame en arcoiris, que bueno, la verdad es que la que movió todo eso fue Mini, ella fue mi Ok. inspiración para escribirlo. De Ok. hecho, mientras yo lo escribía, yo estaba pasando el duelo, ¿no? No es que yo Ah, pasé el duelo y lo escribí, es que yo oh, lo escribí pasando el duelo fue al mismo tiempo. al mismo tiempo, sí, Y, sí. y fue Espérame en el arco iris, que es el primero. Espérame en arcoiris, sí. Ok, ok. Y bueno, yo me di cuenta de que no estaba preparada, ¿no? Para el duelo. Claro. Nadie me Ok. había preparado. Aquí además hay una cultura sobre la muerte, vamos a decir, inexistente, porque fíjate que hasta se mueren los abuelos, ¿no? Y no se lo dicen a los nietos, hasta que el abuelo no está ya enterrado y de todo. Ya. Aquí se ha tendido mucho a esconder, ¿no? La muerte. Ok, ok, ok. Y claro, al final es algo que te va a llegar sí o sí. Ajá. Y claro, a mí yo me encontré que me llegó y yo no sabía nada, ¿no? No estaba preparada, no tenía herramientas. Y ¿Qué mientras fui sen- aprendiendo, Ajá. fui escribiendo. ¿Y qué sentías? Mira, sentía que me habían quitado un trozo de mi vida, un trozo de mi corazón y que estaba sola. Sentí mucha soledad, mucha Ok. incomprensión y creo que eso es algo de lo que más dolor te puede causar en el duelo. Por eso en mis redes sociales he intentado crear una comunidad Ajá. de gente que está pasando por eso y que allí pueden encontrarse, hablar, en fin, intercambiar sin sentirte pues, que alguien va a estar detrás juzgándote. Y ya no es Claro, sí, sí, sí. juzgándote. Hay personas que hasta se ríen directamente, ¿no? Fíjate Ajá. esta, cómo está con el perro y se ríen. Y tú te estás muriendo, ¿no? Tú sientes que te estás muriendo. Yo pasé unos duelos, ya te digo, muy grandes Ajá. y no fue a raíz de cuando empecé a aprender sobre la muerte y sobre el duelo, cuando me di cuenta, ¿no? Y dije, le he tenido tanto miedo a la muerte, como comentabas, ¿no? Ajá. Sí, Tanto claro. miedo que me ha costado incluso disfrutar de la vida de mis perros, ¿no? Porque era como un Ok. fantasma que estaba siempre, siempre allí. Ok, súper buen punto. Ok, entonces, a ver, porque fueron muchas cosas. Uno, si alguien Sí. está pasando por un momento similar, les recomendamos que vayan a las redes sociales de Laura, porque vamos a encontrar una comunidad de gente que está en el mismo canal y que te puede ayudar, ¿correcto? Sí. ¿Y en qué tiempo, en qué redes sociales para ponerlo aquí abajo? Porque ahorita es el momento. En Instagram? En Instagram y Facebook.
Ajá. y se llama Espérame en el arco iris, igual que el primer libro. En la de Espérame en el arco iris vamos a encontrar una comunidad de gente que pues está pasando por la misma situación y podemos compartir experiencias, sentimientos, frustraciones o el momento por el que estemos pasando, ¿correcto? Eso de Sí, entrada a mí me parece muy reconfortante y a título personal te lo quiero agradecer porque no hay espacios como este, ¿no? Para empezar. Y aunque nosotros empezamos a ver ya más seguros para perros, empezamos a ver servicios funerarios para perros, empezamos a ver ya cómo se está moviendo un poquito más la cultura a involucrar al perro dentro de nuestra vida y verlo como lo que es otro animal. Bueno, pausa. O sea, primero, creo que mucho de esta distinción viene de que nosotros creemos que no somos animales y bueno, pues eso para empezar es una aberración, ¿no? Porque igual que todos los animales, dormimos, comemos, vamos al baño y tenemos las mismas necesidades fisiológicas. Entonces, yo parto de la idea o de la premisa que es otro animal, igual que yo, sí. nada más que tiene 4 patas y que al contrario de lo que yo hago, que esto me lo dijo una psicóloga y me cambió la manera en la que yo lo veo, me dijo, tu perro te ve todo el tiempo, tu perro te está observando todo el tiempo. Tú no lo entiendes porque no lo observas a él, pero él sí te entiende a ti. Y vamos, a mí me dijeron eso y dije, es como yo. Para todo fin práctico, es como yo. No sabrá escribir, no sabrá Sí. hablar, pero come, vive, siente, disfruta, la pasa mal, tiene frío, es curioso, igual que yo. Y bueno, Sí. entonces, para mí me hace mucho sentido el miedo y el dolor que sentimos cuando ya no está. Entonces, bueno, primero que nada, quería más o menos desmenuzarlo. Las personas que estén pasando por algún momento similar, aparte de comprar los libros y de leerlos, que están bastante interesantes, pueden encontrar a gente que esté pasando por una situación similar en las redes sociales y en la comunidad de Laura. Ok, Laura, ahora, sin entrar en detalle en los libros, porque pues, hay que leerlos, obviamente, platícanos un poquito más. Si yo estoy en esa situación o estoy en una situación similar, ¿qué nos recomiendas? Pues lo más importante yo creo que es tener esperanza, ¿no? Porque ¿Okay? cuando entramos en el duelo nos parece que es un estado, ¿no? O sea, que ya hemos llegado a ese punto y vamos a estar ahí para siempre. Y la verdad es que el duelo es un camino. Okay, Como todo camino, yo siempre digo que es un laberinto, ¿no? Porque es muy okay, escarpado, tiene muchas vueltas, hay veces que parece que estás cerca de la salida y de repente te das cuenta de que no, pero el duelo al ser un estado pasa, cambia. Quiere decir que el dolor no va a ser siempre el mismo, que el dolor va a cambiar, que cuando estamos, por ejemplo, en la etapa de la rabia, ¿no? Estamos muy enfadados, ese enfado también va a pasar y también va a cambiar. Y al final se llega a la aceptación, que la aceptación no es otra cosa que aprender a vivir de nuevo sin ese ser que tanto nos aportaba. Yo siempre digo que no es perder, ¿no? Cuando ellos se van, mucha gente es como, lo he perdido. No lo has perdido, ahora tienes que integrarlo, ¿no? Él te ha dejado aquí unos aprendizajes, te ha dejado unas enseñanzas, te ha cambiado, porque el tiempo que habéis pasado juntos, como tú, ¿no? Le has enseñado a él te ha enseñado a ti, y eso se va a quedar dentro tuya para siempre. Al final, la muerte no nos separa del todo, porque si nos separara del todo, cuando una de las partes muere, se acabaría el amor. Y eso no es así, ¿no? El amor permanece y nos sigue uniendo allá donde ellos estén. Y okay. por eso creo que esa esperanza, ¿no? Porque cuando entras en el duelo es como ya he llegado al fin de mi vida, ¿no? O sea, yo lo sentía así, yo decía, ya nunca más voy a volver a ser feliz, nunca voy a reír como antes, a mí me falta ya una parte de mi vida que no va a volver. La verdad es que yo lo sigo sintiendo conmigo. Sigo pensando que de alguna forma están ahí. Además, a Okay. mí, bueno, tú ya lo sabes, me hace mucha ilusión cuando la gente que ha leído los libros me dice, ah, pues Galo esto, Galo lo otro, y Mini no sé qué. Es Sí, claro. como siguen vivos, ¿no? Siguen vivos de alguna forma. Y, y bueno, otro consejo que les daría es muy importante el tener a alguien con quien hablar. Como hablábamos de esa incomprensión que hay por una parte de la sociedad, mucha Ajá. gente tiende a esconder el duelo, ¿no? Claro. A ponerse una máscara y decir, bueno, pues sí, estoy bien. Y luego cuando llegan a su casa, pues están fatal, ¿no? El duelo, para pasarlo hay que vivirlo. No hay una fórmula mágica, ¿no? Entonces, vivirlo es darle voz, es ser consciente, ¿no? De que está ahí, ser consciente de las emociones que van a despertar,
es poder hablar, poder desahogarte, sentir que alguien te escucha y que alguien te comprende. Entonces, siempre hay que buscar a alguien, ¿no? Un amigo, pues esa persona que conociste en el parque que también tiene a su perro igual que tú, o aquel amigo que le gustan tanto los animales como a ti, ¿no? Alguien que te entienda y con el que puedas hablar. Y luego, pues, lo demás ya es todo, pues, gestión emocional, ¿no? El duelo nos va a remover mucho, van a sacar muchas emociones y creo que es importante, pues, darle cabida a todas. Al final, el duelo no es que se supere, ¿no? Es que yo creo que se afronta y se aprende a vivir con esa pérdida. Ok, ok. Hay una frase, Laura, no sé, no me acuerdo ahorita si la leí en tu libro o en tus redes sociales, que decía, el duelo o el luto es el precio que pagamos por el amor. Sí, Algo así, ¿verdad? Me sí. parecía una frase muy, muy bonita. Te lo quería comentar y esto me da pie para otra pregunta. Si hay alguien que apenas va a pasar por el proceso, y te lo pregunto porque estaba platicando el otro día con un amigo en la tienda que se llama Benjamín, él acaba de pasar por un proceso pues de duelo con una gatita, ¿no? Eh, y me platicaba cuando tuvo que ir a dormirla al veterinario. Él afortunadamente tenía un veterinario que pues, era como que amigo de él, entonces lo invitó a que fuera después de horas de trabajo para que fuera un ambiente más tranquilo. Si alguien va a pasar por ese momento, ¿qué le recomiendas a la gente, Laura? Porque honestamente yo entiendo el proceso de duelo, pero una de las cosas que a mí me dan pavor, digo, para empezar, ¿cómo sé si lo llevo a que lo duerman o no? Y luego, ¿cómo lo voy a llevar? Sí, sí me explico. O sea, ¿qué recomendaciones tienes? Yo sé que es un proceso individual y sé que es algo que todos vamos a tener que afrontar, pero ¿qué recomendaciones le das a la gente que vaya a pasar por un proceso similar? Porque todos lo vamos a pasar. Pues mira, yo creo que lo primero es, como bien has dicho, prepararnos, ¿no? Porque todo Ok, lo vamos a pasar. ok, Yo me incluyo, yo era la primera, como te decía al principio, de hay que prepararse para esto. No, no, es que yo esto no lo quiero ni pensar, ¿no? Y cuando no lo claro, quieres ni pensar, estás cometiendo un error, porque como te decía, va a llegar sí o sí. Entonces, vamos a intentar estar preparados, ¿no? Para que llegue. El ¿por qué estás duelo es una cometiendo un error? asignatura. Estás cometiendo un error porque va a llegar sí o sí y cuando llegue te va a arrollar como un tren. O sea, no vas a saber qué hacer, no vas a saber a qué agarrarte. Yo me encuentro todos los días personas que me escriben y que me dicen, me está pasando esto, ¿es normal? ¿No es normal? No sé por qué estoy así. No. Y es simplemente haberte preparado un poco lo que es el duelo, ya por lo menos sabrías si lo que te está pasando pues es normal, Ok, sabrías de antemano, ¿no? Pues sé que me voy a pasar por estas fases, sé lo que tengo que hacer cuando esté en esta fase, lo que tengo que hacer cuando esté en esta otra. ok, Es ok. prepararse para el duelo, es como te decía, ¿no? El duelo es un laberinto y es como tener una brújula. El camino lo tienes que hacer igual, pero con Ok, una brújula vas a saber más o menos a dónde dirigirte, ¿no? por supuesto. Y, y por eso creo que es tan importante. Yo he pasado muertes después de haberme preparado. Por ejemplo, el año pasado, justo por estas fechas, falleció mi gatita. Lo eh, siento. y yo, gracias, yo pasé muy mal, lo pasé con mucho dolor, pero sabía, ¿no? Fue una muerte completamente diferente. Al final es como dices, pudo ser una despedida de otra forma. Ok, Esas heridas que muchas veces se nos quedan dentro de es que no ha actuado como tendría, ese sentimiento de culpa, que es el sentimiento número uno del duelo por los animales. O sea, en el primer ranking está el sentimiento de culpa. Yo ya sé gestionarlo, entonces para mí no pesó tanto. Sin embargo, para otras personas el sentimiento de culpa es una verdadera lacra, o sea, una especie de bola de estas de los presos que no les dejan dar, ¿no? es arrollador. O Como sea, tú, sí, sí, sí. sí, Sí, como la tú verdad. decías, Ajá. ese sentimiento de ellos no pueden hablar, no pueden expresarse, he Claro. tenido que tomar yo la decisión y como yo he decidido, pues la culpa es mía, yo tengo ese sentimiento de culpa, ¿no? Y al final la culpa pues, es aceptar que hemos hecho lo mejor que hemos podido con lo que sabíamos en el momento, con las herramientas que teníamos y que nadie es perfecto, ¿no? Me encuentro gente que, por ejemplo, ante una eutanasia se quedan congelados y se quedan en Claro. shock. Entonces ese shock no les permite, por ejemplo, despedirse, darle un beso a su animal, porque es tan horrible lo que están viviendo que el cerebro, ¡pum!,
desconecta, ¿no? Entonces es como si estuvieras viendo una película. Entonces, claro, luego viene en él, es que no le di ni un beso, es que no me acerqué, es que estaba de pie en medio de la habitación congelado, es que mucha culpa, ¿no? Y la culpa no es más que un castigo que nos ponemos a nosotros mismos encima. Y llega a ser devastador porque lo Sí, arrastras todo el tiempo que quieras. sí, sí, Laura, y no te deja ajá. continuar, no te deja hacer el duelo, te quedas helado. Sí, te quería preguntar acerca de esto porque a mí me parece súper relevante y te quería preguntar también de una partecita que a mí me llamó mucho la atención y que sí quiero mencionarla. Tú mencionas, si ya tu perro, tu gato, un animal de compañía va a pasar todo un proceso de eutanasia, tú tienes que estar ahí con el animal. Y yo he preguntado y a veces hay quienes sí queremos y hay quienes no queremos. Platícanos un poquito al respecto, porque a mí se me hace tan importante, eh, porque esos últimos momentos los tienes ahí o se van. ¿Sí me explicó? Sí. Mira, es muy curioso porque fíjate que, como tú bien decías, ahora es cuando aquí también en España han empezado el tanatorio, ¿no? Donde se empieza a velar a los animales Ajá. y ahora se han empezado a hacer rituales, que hasta hace unos años eso era algo, vamos, inexistente, ¿no? Y Impensable siquiera, fíjate, ¿no? impensable. Y fíjate qué curioso que todas las personas que yo he acompañado que han hecho ritual, incluso que han estado presentes durante la cremación, quiere decir que han visto cómo introducían a su animal en el horno y lo quemaban, Ajá. tienen un duelo mucho mejor que los que no han estado. Esos rituales, Ajá. esos cerrar etapas, nos sirven a nivel mental, a nivel inconsciente incluso, para aceptar lo que ha pasado. Mientras que otras personas que, imagínate, no han ido a despedirse, no han visto el cadáver y no han vuelto a saber, ¿no? O sea, la cosa se ha quedado así, les cuesta mucho más cerrar lo que es alguna etapa del duelo, o sea, le cuesta mucho más como aceptar. Algo que tú dices, a priori, qué dolor, ¿no? Ver cómo introducen a lo mejor a tu animal en un crematorio o qué dolor enterrarlo y ver cómo estás echando ahí tierra encima. Sin embargo, de verdad es muy beneficioso, igual que nos pasa con las personas, ¿no? Que las velamos cuando mueren, estamos allí, luego vamos al cementerio, las enterramos, ¿no? Es algo que a la persona le ayuda en su duelo. Lo que pasa es que, como hablábamos, como no tenemos esta cultura, no sabemos enfrentar esos momentos, mucha gente, pues eso, ¿no? Que al final, como decía en el libro, yo recomiendo estar tanto por ti como por tu animal, porque al final, si tú piensas ahora mismo, ¿cómo quiero morir? O sea, ahora mismo yo me imagino, ¿cómo quiero morir yo? Yo no me Ajá. imagino sola, ¿no? Me imagino pues con alguien que quiero al lado, cogiéndome la mano Claro. y tú te imaginas yéndote solo, ¿no? En una consulta de un veterinario, con un médico, no, ¿no? Yo me imagino yéndome pues con alguien que me quiera al lado. Claro. También es verdad que hay personas que en ese momento no están porque no pueden, sienten que es superior a ellas y que no pueden. Y luego esto también va a ser un sentimiento de culpa que van a tener que gestionar. Es que no estuve a la altura. Es que él me ha dado mucho y cuando tuve yo que estar a la altura no pude, ¿no? No pude estar allí en ese momento. Al final consta también en perdonarse, si no has podido hacerlo, pues en perdonarte a ti mismo, ¿no? Porque Sí. ellos sabemos que no tienen ningún rencor y que ellos, bueno, te vas a trabajar, los dejas solos y cuando vuelven te están esperando allí moviendo la cola, ¿no? Así que esto no lo tenemos que imaginar igual, como que ellos cuando vayamos a encontrarnos con ellos no van a tener ningún rencor, al revés, van a estar esperándonos moviéndonos la cola, ¿no? Así que, pues eso, hay que aprender, ¿no? Hay que aprender un poco pues a intentar estar allí, a intentar ser capaz, ¿no? de ese momento, como digo en el libro, es muy importante poner el foco en el animal, ¿no? Cuando tenemos el foco puesto en nosotros, el dolor nos desborda. Si tú tienes el foco puesto en tu animal, en que esté bien, en que no tenga frío, en que no le falte de nada, en fin, son pequeñas cosas, ¿no? Fíjate, yo me encontré a una persona que fue a eutanasiar a su animal y cuando iban a eutanasiarle se dio cuenta que tenía sed. Espera, vamos a darle agua. Le dieron agua, ¿sabes? Tú pones el Claro. foco en esa otra persona, en que esté a gusto, o sea, en ese otro ser, que esté a gusto, que no le falte nada. Y
y así es como que tu dolor está un poquito en segundo plano. Por lo menos puedes enfrentarte a ese momento. Y luego, claro, una vez que se va, pues ya ahí viene el dolor más absoluto. Ahora, sí, precioso y gracias por la recomendación. Creo que es súper importante. Eh, y fíjate que me llama la atención y gracias. Creo que en México lo hemos copiado mucho de Estados Unidos, donde la gente dice dormir al perro en lugar de eutanasiar, y que creo que es mucho más honesto con nosotros mismos el decirle las cosas como son y decirle, pues lo voy a eutanasiar y es parte del ciclo, ¿no? Y así sucede. Eh, no quiero entrar ahorita en la pregunta de cómo saber o cuándo es el momento indicado, eso mejor lo dejamos para otra parte, porque porque tengo que estar un poquito más preparado. Eh, bueno, creo que es una charla muy bonita. Te quiero agradecer mucho la parte de la culpa porque creo que es un sentimiento que mucha gente tiene cuando un animal que vive contigo ya no está. Eh, y hablabas tú de una parte muy bonita en uno de tus libros donde dice, si ya tienes ese sentimiento, que creo que es lo que mencionabas ahorita, no te preocupes. O sea, tu perro sabe que lo quisiste, tu perro sabe que lo disfrutaste y él lo sintió también. Sí, sí, así Padricísimo. es. Y ¿qué tanto recomiendas, Laura, si yo estoy pasando por un proceso de duelo? Porque a veces nuestros mismos paradigmas mentales nos frenan y nos da pena hablarlo con otra gente que no está en nuestro mismo canal. ¿Tú recomiendas hablarlo con cuanta gente podamos? Yo recomiendo visibilizarlo, ¿no? Porque al Ok. final lo que pasa es que si todos nos escondemos, si todos no le damos voz, ¿no?, a este duelo, lo que pasa es eso, ¿no? Que cuando una persona lo está sufriendo se siente un bicho raro, se siente que no hay Claro. nadie que la entienda y sin embargo cuando le damos voz, yo ahora por ejemplo llevo unos meses que estoy haciendo mucho, vamos a decir, mucho trabajo de difusión, ¿no? Periódico, televisión y radio y demás, precisamente para eso, para visibilizar este duelo y decir a la gente, mira, este duelo existe, es real. Aquí en España es un duelo que es muy desautorizado, como comentábamos, la gente se ríe de ti, bueno, de Ajá. todo. Y entonces, por lo menos hacer ver que esto existe y que si alguien lo está pasando no está solo. Creo que eso es importante. Ahora, también es verdad, si tú estás en pleno proceso de duelo y sabes que vas a hablarlo con alguien que no lo entiende, lo mejor es no hacerlo, ¿no? Porque, como decíamos, esa falta de consideración te va a hacer daño en este momento. Por eso Súper. yo creo que es como decir, bueno, está aquí, esto existe, pero Ok. voy a compartirlo, pues, sobre todo cuando tú estás en ese momento y lo estás pasando, compartirlo con Claro. gente que sepas que te va a entender. Súper. Laura, ya un poquito antes de finalizar, nada más, hay una frase que me encantó de tu libro que decía algo como normalicemos el duelo en los perros, algo así. ¿Me recuerdas cómo es la frase? Sí. Em, a ver si me acuerdo. Creo que es Como que... Ajá, normalicemos el duelo por nuestros animales como algo tan simple como lo que es, ¿no? Que hemos perdido un miembro de la familia y que se ha ido. No hagamos caso a aquellos que no lo entienden, pues dice más de ellos que de nosotros. fantástico. ¿Puede ser que fuera esa frase? Me encantó la frase y me acordé ahorita que dijiste de toda esta labor de difusión, porque creo yo que entre más lo ocultemos, peor nos va a nosotros, porque el proceso de duelo, pues lo vas a sentir. Te comprenda la gente o no te comprenda la gente, tú lo sientes por adentro. Entonces, entre más lo hablemos o entre más lo normalicemos, gracias por compartirlo, creo que nos ayuda a todos y ayuda a los perros también, obviamente. Sí, Laura, sí, yo creo que hay que quitar un poco de tabú, tanto a la muerte como al duelo, y más al duelo por los animales. Hay que quitarle un poco de tabú y que la sociedad vuelva a su estado más natural, ¿no? Que es ver que la muerte es parte de la vida, los niños desde pequeñitos, ¿no? Entender que, pues que son las dos caras de la misma moneda y uh-huh, sobre todo este cambio de paradigma, ¿no?, que hablábamos de que los animales ya no son cosas, ya no son claro, para que ladre si viene alguien o para... No, ya son un miembro de la familia y los queremos como tal. súper, encantado, me fascina. Laura, para mí es un honor y es un placer platicar contigo. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la audiencia antes de terminar?
Pues sobre todo que si están pasando por este momento, pues mandarles este mensaje de esperanza, ¿no? De decirles que el duelo pasa, que es una temporada triste, que tenemos que cogerlo con paciencia, pues queriéndonos mucho, siendo nuestros mejores amigos, como digo en el libro, porque va a ser una temporada difícil, pero que va a pasar. Y que al final yo creo que unos seres que se esfuerzan tanto toda su vida por hacernos felices, pues no podemos pagarle su ausencia con nuestra infelicidad. Al revés, creo que el mejor homenaje que podemos hacer es seguir siendo felices por ellos. Wow, me encanta. Muchísimas gracias. Y recuerden, espérenme en el arco iris y cuando ya no está, no hay excusa. Los pueden encontrar en Amazon, los pueden leer en Kindle. Está a la distancia de un clic. La verdad es que no se van a arrepentir. Las redes sociales están fantásticas. Hay casos muy bonitos. Hay casos que tienen un caso de un perrito que estaba en la nieve ahorita que a mí me conmovió hasta las lágrimas y te quiero agradecer por la bondad y por lo que hiciste. No voy a contar la historia para que la gente vaya y lo vea. A mí me encantó la descripción, me encantó el copy que tiene la foto. Hay tanta gente que todavía no está sensibilizada con los animales como individuos y que los trata con una crueldad que me rebasa a mí, la verdad. Entonces, gracias por la labor y gracias sobre todo porque a todas esas personas que ya tenemos a los animales como miembros de nuestra familia, te lo queremos agradecer por escribirlo y por ayudarnos a ver las opciones que tenemos cuando eso sucede. Muchas Laura, gracias. al contrario, muchas gracias a ti. Recuérdanos, por favor, una vez más, en dónde te encontramos en redes sociales. Espérame en el arco iris, tanto en Facebook como en Instagram. Espérame en el arco iris, tanto en Facebook como en Instagram. Laura Vidal, los libros que tiene son imperdibles, son fascinantes, pero sobre todo, todo el proceso o toda la filosofía y toda la estructura que diseña Laura para plasmarlo en los libros, a mí me parece espectacular. Muchísimas gracias, Laura. De verdad, de todo corazón, a nombre de toda la comunidad de MOT, te lo agradecemos. Y esperemos poder tener una charla pronto. Muchas gracias. Les recuerdo a todos, píquenle subscribe aquí abajo en el video. Los esperamos en Spotify, en YouTube, en Instagram y en Facebook como mod.mx. Laura, un honor. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo soy Enrique de Hoyos. Baigón Verde.